Amados hermanos y hermanas, Dios los colme de bendiciones. Me da mucho gusto estar con ustedes por este medio. Mi nombre es Monseñor Fernando Antonio Vargas. Pertenezco a la Fraternidad Apostólica Cristo Sacerdote, sacerdotes misioneros tradicionalistas. Quiero llevarles a ustedes, amados hermanos y hermanas, la verdadera fe católica y apostólica. Y para ello, pues he tomado el Santo Catecismo de Trento, el Catecismo del Papa Pío V. Yo quiero hacer una introducción sobre, pues, este catecismo, sobre la verdadera fe católica y apostólica. Nada es más necesario ni nada más útil que instruirnos en la santa religión. Amados hermanos y hermanas, es necesario confesar que se puede hacer a muchos cristianos la misma reconvención que en otro tiempo hacía el apóstol San Pablo a los atenienses en el famoso Areópago. Esto es, que adoraban a un Dios que no conocían. En efecto, hay muchos cristianos que, habiendo hecho profesión de creer en Jesucristo, participando de esos misterios y practicando exteriormente los ejercicios de la religión cristiana, no obstante, Jesucristo es para ellos un Dios desconocido, porque ignoran la grandeza de su majestad, la eficacia de sus méritos, la santidad de los misterios que participan y la excelencia de las disposiciones con que deben recibirlos. Hábiles e instruidos en otras muchas cosas, ignoran la sola cosa que les es necesario saber. Ignorancia criminal en un cristiano, el no saber a Jesucristo y este crucificado, sus misterios, sus leyes, su religión, su evangelio. Ignorancia deplorable que es el origen de una infinidad de males en el mundo. Para desterrar esta ignorancia, he emprendido con la ayuda de Dios, con la asistencia del Espíritu Santo, estas instrucciones. Felices nosotros, amados hermanos y hermanas, si descubriendo en estas instrucciones las maravillas de nuestra santa religión y ayudándonos a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos inspiramos en el amor y respeto a la santa religión, en el amor y respeto a las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que así entonces, instruidos debidamente, seamos adoradores en espíritu y en verdad, como lo pide nuestro Padre Celestial. Empezaré pues, amados hermanos y hermanas, estas instrucciones por lo que debe ser el fundamento de todas las otras, convenciéndonos de la necesidad de instruirnos en la santa religión y haciéndoles ver las utilidades que debemos prometernos del conocimiento de esta santa religión. La necesidad se muestra fácilmente por la obligación, porque, amados hermanos y hermanas, ¿qué es la ciencia de la religión? Pues es la ciencia de Dios y de sus adorables perfecciones.
el conocimiento de lo que ha hecho por nosotros y de lo que nosotros debemos hacer por Él, la ciencia de sus misterios, de su voluntad, de sus leyes, el conocimiento del fin a que nos ha destinado, de la felicidad eterna que nos prepara y de los medios necesarios para conseguirla. ¿Puede haber obligación más importante para un cristiano que la de procurar estos santos conocimientos? La naturaleza misma nos lo inspira en algún modo. La religión nos da los motivos y facilita los medios, y Dios lo manda expresamente. Primero, la naturaleza nos lo inspira en cierto modo, porque díganme ustedes, amados hermanos y hermanas, ¿para qué hemos sido creados? ¿Para qué Dios nos ha dado el entendimiento, voluntad, sino para conocerle y amarle? ¿Para qué ha derramado sobre nosotros la luz de su rostro, sino para obligarnos a buscarle y rendirle los homenajes de que no son capaces las criaturas irracionales? ¿Para qué nos ha dado el mismo Dios tantos testimonios, sino para ayudarnos a conocerle? El Señor ha querido ser representado por las mismas criaturas, imprimiendo en ellas vestigios claros de sus divinas perfecciones, para que nosotros pudiéramos contemplarlas. Los cielos, dice el santo profeta, publican la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día enseña esta verdad a otro día, y una noche da conocimiento de ella a otra noche. ¿Qué hombre hay tan estúpido, ni nación tan bárbara, que no entienda este lenguaje? ¿Para qué Dios nos colma de beneficios, sino para obligarnos a conocer a nuestro adorable bienhechor y manifestarle nuestra gratitud? Pues, ¿cómo el hombre se mantiene ciego en medio de tantas luces? Ignora a Dios en medio de tantas maravillas que le descubren. Escuchad, cielos, dice Isaías, y tu tierra, prepara tu oído, porque ha hablado el Señor. ¿Y qué es lo que provoca espanto a cielos y tierra? Veámoslo aquí. Yo he criado hijos y los he alimentado, y después de esto ellos me han despreciado. ¿Qué desprecio más injurioso que el no querer conocer a aquel que nos ha dado el ser, nos conserva, nos alimenta y colma de bienes? El buey conoció a su dueño, y el asno, tan estúpido como es, conoció el pesebre de su señor, y al Señor mismo, a quien pertenece. E Israel, el ingrato Israel, no me ha conocido, y mi pueblo no ha entendido los avisos que le he dado, ni ha hecho aprecio de los beneficios de que le he colmado. Y felices de aquellos que merecen por su ingratitud iguales reconvenciones. Segundo, toda la religión nos obliga a buscar a Dios y a conocerle. Nos suministra los motivos y nos facilita los medios para conocerle y amarle. ¿Qué nos enseña la religión acerca de nuestro Dios? Que es nuestro Dios, y esto es decirlo todo de una vez, que es nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestra salud, nuestra vida, que Él mismo ha hablado a los hombres para manifestarse a ellos.
que no contento con enviarles profetas, les ha dado su único Hijo para atraerlos a sí. ¿No es esto bastante para empeñarnos en su conocimiento? Tanta bondad de su parte no pide un perfecto reconocimiento de la nuestra, que son, por otra parte, todos estos monumentos religiosos que encontramos por todas partes y que se presentan a cada paso a nuestros ojos. Los templos erigidos en honor del Altísimo, los altares en que se sacrifica todos los días una víctima pura y sin mancha, las cruces enarboladas por todas partes como estandartes de la salud, los ministros destinados a servir al Todopoderoso, las solemnidades santas instituidas para traer a la memoria sus maravillas, las piadosas prácticas, las ceremonias religiosas que Dios mismo o la Iglesia movida por el Espíritu de Dios ha establecido. ¿Qué es la criatura santa? Este libro divino a quien Dios, como dice San Agustín, ¿qué es la Escritura Santa? Más bien, ¿qué es la Escritura Santa? Este libro divino a quien Dios, como dice San Agustín, no hubiera dado una autoridad tan grande en todo el universo, si no hubiese querido servirse de ella para conducirnos a Él. ¿Qué es la Iglesia? Esta ciudad edificada sobre el monte y visible a todas las naciones del mundo. No son otras tantas voces que nos obligan a conocer a Dios y nos facilitan este conocimiento, mas al mismo tiempo no son otros tantos testigos que depondrán contra nosotros si despreciamos el instruirnos en la santa religión. Nada más expreso ni nada más frecuente que las divinas escrituras, que el precepto que Dios nos pone para que nos apliquemos a conocerle y a instruirnos en la santa religión. Si en la ley de naturaleza obra maravillas en favor de los hombres, obliga a los padres a contarlas a sus hijos y a los hijos a aprenderlas de la boca de sus padres. Si da a los primeros hombres 900,000 años de vida, es a fin de que tengan tiempo de enseñarlas a su numerosa familia, y en efecto en los primeros tiempos se conservó la religión de generación en generación por medio de esta tradición doméstica. En la ley de Moisés se reitera este precepto. Al mismo tiempo que el Señor dio esta ley al pueblo, le mandó instruirse en ella. Tened este libro, dice continuamente, entre las manos, meditadle día y noche. Si después establece sacerdotes de la misma ley, quiere que sus labios sean los depositarios de la ciencia de la religión y que los pueblos se dirijan a ellos para aprenderla de su boca. Si dispersa los levitas por todo Israel, es para que más fácilmente puedan llevar por todas partes el conocimiento de la ley. Si instituye fiestas, ceremonias y sacrificios, es para conservar la memoria de los milagros que había hecho en favor de su pueblo. Quiere que los padres sean los maestros y preceptores de sus familias, para que los expliquen a los hijos y que el conocimiento de la verdadera religión pase de los sacerdotes al pueblo y de los padres a los hijos de generación en generación. Hijo mío, dice por Salomón el Señor, observa los preceptos de tu Padre Dios, tenlos siempre ligados al corazón, esto es, grábalos en el corazón
por una meditación continua y llena de afectos. Ponlos alrededor de tu cuello, porque lejos de avergonzarte, debes hacer tu gloria de ellos. Cuando anduviereis, que te acompañen; cuando durmiereis, que te guarden; y despertando, conversa con ellos. Es decir, siempre y en todas partes deben los hombres tenerlos presentes y meditarlos día y noche. Y la pregunta es, ¿y por qué? Porque el precepto es una lámpara y la ley una luz, y el camino de la vida es necesario pues seguir esta luz, andar por este camino y conocerle. ¿Y qué diremos de lo que sobre este mismo particular nos enseña la ley de gracia? Oh bondad inefable de nuestro Dios, con el deseo de proporcionarse el Señor a nuestras necesidades, habiéndonos hablado en diferentes tiempos y de diversas maneras por los profetas, nos ha hablado, en fin, en los últimos días por su propio Hijo, como nos dice el apóstol San Pablo, y le ha dado a las naciones por maestro y por guía. Este es el Hijo adorable, que ha venido lleno de gracia y de verdad, para comunicar a los hombres de su plenitud, para sustituir a la ley dada por Moisés la gracia y la verdad que él ha traído, para descubrir las verdades que había bebido en el seno de su Padre, y para cumplir y enseñar la ley a los hombres, y con el designio de perfeccionar su obra y derramar su sabiduría como un río. En todos los lugares del mundo envió a sus apóstoles y les encargó que enseñasen a todos los pueblos de la tierra. Y subiendo a los cielos, nos dejó apóstoles, profetas, evangelistas y doctores, para que trabajasen en la perfección de los santos y en la edificación del cuerpo místico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hasta que todos nosotros llegásemos a la unidad de una misma fe y de un mismo conocimiento del Hijo de Dios, en el estado de hombre perfecto, en la medida de la edad y de la plenitud, según la cual Jesucristo debe ser formado en nosotros. Según San Pablo en su carta a los Efesios. En una palabra, para formarnos e instruirnos en la religión hasta la consumación de los siglos. ¿Con qué empeño, pues, deberemos aprender las lecciones de este divino Maestro para corresponder a sus cuidados? ¿No será obligación el conocer una religión que Jesucristo nos ha enseñado con tanto desvelo y tan a costa suya? Si los judíos debían estar tan instruidos en ella, los cristianos deberán serlo menos que este pueblo carnal. ¿No somos nosotros hijos de la verdad, hijos de la luz? Pues, ¿por qué no deberemos hacer todos los esfuerzos para avanzar y crecer de luz en luz hasta llegar al día perfecto, al verdadero día de luz? Si la ciencia de la religión es la ciencia de Dios mismo, y por consiguiente nuestra obligación a Dios debe movernos a aprenderla, siendo también la ciencia de la salud, nuestro propio interés debe inducirnos a aplicarnos a ella. Lo primero, para evitar los males que trae consigo la ignorancia de la religión, y lo segundo, para procurarnos los bienes que son consecuencias del conocimiento de ella. La ignorancia de la religión es suficiente por sí misma para perdernos. Como lo enseña la Santa Escritura: Señor, dice el profeta, derramad vuestra ira sobre las naciones que no os conocen,
y sobre los reinos que no invocan vuestro nombre. Vanos e infelices, dice el sabio, son todos los que no tienen la ciencia de Dios y que siendo bastante hábiles para estimar sus obras, según su verdadero valor, desconocen en ellas al artífice que las hizo. Los pueblos que la ignoran sirven en la religión de las tinieblas y en la sombra de la muerte. Yo bien sé que no todos pueden llegar a un mismo grado de luz, amados hermanos y hermanas, ni están obligados a un mismo grado de conocimiento. La edad, el estado, la capacidad piden más o menos conocimiento de la santa religión, pero ¿hay alguno que no deba estar instruido en ella? No es obligación de todos los cristianos el procurar instruirse según el grado de su capacidad en los asuntos de la religión. Aunque la fe pueda suplir muchas cosas que no son necesarias al común del pueblo, por ventura no están obligados todos los fieles a instruirse de esta misma fe de la Iglesia, a lo menos de los artículos principales de ella. Santo Tomás de Aquino dice que todos están obligados a creer y a creer expresamente, y por consiguiente a saber los principales misterios de nuestra creencia, que son los artículos de la fe, de la misma manera que están obligados a tener fe. San Carlos Borromeo dice que todos los que tienen uso de razón están obligados bajo la pena de pecado mortal a saber los artículos de la fe, a lo menos en cuanto a la sustancia, los mandamientos de Dios y de la Santa Iglesia. Porque como se puede creer, si a lo menos no se saben los principales artículos de la fe, ¿cómo se han de observar los mandamientos de Dios y de la Iglesia si se ignoran? Ni pensemos, amados hermanos y hermanas, que sea bastante una ciencia de palabras que se aprenden sin entenderlas, porque semejante ciencia podría acaso ilustrar el entendimiento e inflamar el corazón. Sería capaz de producir en nuestras almas los sentimientos necesarios de una piedad sólida. Podría servir de regla a nuestra conducta para discernir el bien del mal. No, hermanos, la ciencia útil de la religión no es ciencia de palabras, es la ciencia de la verdad, y es muy cierto que no conocemos la religión sino en cuanto conocemos las verdades que nos enseña. Pero si del mal que encierra en sí misma esta funesta ignorancia de la religión pasamos a los males que produce, ¿qué males hay en el mundo y hay aún entre los cristianos que no tienen otro origen que esta funesta ignorancia? Y aquí el olvido de Dios en que viven los demás hombres. La pregunta es, ¿qué idea es la que ellos tienen de Dios? ¿Será de extrañar que amen tan poco a Dios, a quien conocen tan mal? De aquí la criminal indiferencia con que miran su salvación, cuya importancia no conocen. De aquí el desprecio de la religión. El impío blasfema lo que ignora, mientras que, como los animales sin razón, sigue la corrupción de sus deseos. De aquí la profanación de las cosas santas, cuya excelencia y santidad ignoran. De aquí la negligencia y el disgusto de la oración, de los ejercicios espirituales. De aquí los sacrilegios en la recepción indigna de los sacramentos. De aquí la superstición, el libertinaje, la impiedad, la herejía, el cisma, la impenitencia o la falsa penitencia
y de aquí por consiguiente el infierno y la condenación eterna. ¿Qué remedio pues, hermanos míos? ¿Cuál es el preservativo para precaver todos estos males, sino la instrucción en las verdades de la santa religión? Bueno, amados hermanos y hermanas, aquí esta introducción que tiene que ver con el Santo Catecismo, el cual expondré de ahora en adelante. Es basado en el Catecismo del Concilio de Trento, y así entonces es defender la verdadera fe católica y apostólica. Espero que estas instrucciones sean de gran provecho para todos ustedes. Dios los colme de bendiciones.